Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión Canal 5. Bienvenidos a su programa dominical En la Mira. Gracias de todo corazón por acompañarnos domingo a domingo en este su programa en el que usted se entera de las cosas más importantes que pasan en Santo Domingo, el país y el mundo. Gracias por dedicarnos un tiempo de su día de descanso y felicitaciones porque decide estar informado. Y cuando uno está bien informado es que toma decisiones correctas. Esta noche vamos a seguir con la coletilla del proceso electoral y lo que puede significar la nueva conformación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional y la posibilidad de lograr un hecho real de gobernabilidad que le permita al presidente electo Daniel Noboa enfrentar de una manera frontal y sin mayor dilación de tiempo los principales problemas que él los ha palpado y que nosotros los sufrimos a diario. Para analizar sobre este tema y las posibilidades que hay reales de buscar alianzas, de encontrar consensos, hemos invitado a dos buenos amigos de Saracay Televisión y su programa En la Mira. Nos acompaña Giovanni Benítez, es perfecto por 3 veces, y hoy asambleísta electo por Santo Domingo. También nos acompaña Miguel Ángel Moreta, quien es un ex asambleísta y pues una persona que conoce muy bien, porque fue parte de la asamblea, conoce los intríngulis y cómo se bate el chocolate. Bienvenidos a ambos. Miguel Ángel, ¿es así o no? Usted sabe cómo es que... Bastante bien. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jorge. Saludos cordiales a todos los televidentes. En esta noche, saludos a Giovanni y a todos los que nos siguen a esta hora a través del programa La Mira. Bien, es verdad que usted conoce cómo se manejan y se tejen los hilos para que, pues, políticamente ciertos asambleístas puedan formar parte de tal o cual comisión. ¿Cómo es? ¿Usted cree que haya la voluntad del presidente electo Daniel Noboa de lograr consenso? Porque en el caso del presidente Lasso, la soberbia con la que ingresó a la principal fuerza que era la Revolución Ciudadana, lo dejó sin una comisión, creo, más nada. O sea, cree que es, para mí, error que cometió Lasso, pueda repetirlo Daniel Noboa. Bueno, yo creo que el presidente electo Daniel Noboa ha demostrado a lo largo de su campaña y de su desempeño como asambleísta en la temporada pasada un poco de mesura. No es un hombre muy efusivo, muy apasionado, ni de el hablar desprolijo. Y yo creo que ahí va a tener una posibilidad mayor de construir estos consensos que resultan absolutamente necesarios. Errores del presidente Lasso de pelearse con sus propios amigos de patio, como el abogado Nebot, luego con el expresidenciable Javier Herbas, a quien lo descalificó, terminó cortando los puentes, quebrando los puentes, ¿no es cierto? Lo trató de corrupto a él, que tenía con el sector de la socialdemocracia, con el sector del Partido Social Cristiano y con algunos aliados, y finalmente todos se juntaron, ¿no es cierto?, para serrucharle el piso y ponerlo prácticamente contra las cuerdas, lo que terminó desencadenando en toda esta temporada de inestabilidad política, generando una muerte cruzada sui generis, ¿no es cierto? Y estas elecciones anticipadas que han sido muy imprevistas, por así decirlo, y borrascosas. No estaban en el radar, los tomó a todos por sorpresa, pero bueno, las cosas son como son y están como están, y ojalá que puedan construir acuerdos mínimos. Para responder sin caer en el toma y daca y en la componenda que se suele armar recurrentemente en estas temporadas. O sea que, tomando las palabras del ministro de Energía, así es la vida, podemos concluir en que Lasso se lo buscó. Sí, yo digo que sí, jugó mal sus cartas, actuó mal y un poco de soberbia y de falta de sentido común y habilidad o tacto político le terminó generando un acortamiento abrupto de su periodo, ¿no? En una situación muy mala, con una imagen de aceptación absolutamente negativa y con resultados, colapsado todo el tema de la seguridad ciudadana, con apagones para variar, ¿no es cierto?, sin un ápice de empatía con el ciudadano, que yo creo que todos, incluso los que ayudamos a ponerlo, estamos rezando ya para que
para que se vaya, ¿no? Pase a mejor vida y dé paso para que el relevo pueda resolver los problemas que no los ha podido resolver. En efecto, es lamentable, pero el presidente Lasso está en una lucha encarnizada con Dina Boluarte para ver quién se queda con el último puesto de simpatía y aceptación entre todos los presidentes de Sudamérica. Bienvenido Giovanni Benítez, asambleísta electo. Bueno, usted va a tener que montar, ya está montado en ese coche. Y como entendemos, hay conversaciones previas, sin pedirle que sea infidente con las cosas que se han tratado. ¿Nos podría dar un panorama de cómo cree que van a desarrollarse las cosas? Bueno, gracias. Gracias, estimado Jorge. Saludos a Miguel Ángel. Y saludos a la ciudadanía que ávida de este análisis, de este diálogo, para sacar algunas conclusiones y sobre todo desde este punto, desde este programa, aportar también al debate en la sociedad del país y también de Santo Domingo. Veo tres aristas, tres desafíos de la Asamblea. La elección de las autoridades y la conformación de las comisiones, una. La capacidad de dialogar, de ponerse de acuerdo, de llegar a acuerdos mínimos y que eso, el primer día que sean convocados o seamos convocados, se tomen las decisiones que permitan avanzar en la producción de las leyes. El segundo desafío es justamente eso. ¿Cuáles son las leyes prioritarias que en este momento requiere el pueblo ecuatoriano y que quiere una respuesta contundente para mejorar la imagen que lamentablemente han dejado quienes han conformado la Asamblea? Y el tercer desafío de la Asamblea es que el tiempo es demasiado corto. Aquí está un especialista, un ex asambleísta, y él con conocimiento de causa dirá 1 año y medio en la producción de leyes, el tratamiento. Entonces el tema es cómo se prioriza todo lo que está y cuáles son las prioridades del análisis de las leyes ahí para responder a las inquietudes y demandas del pueblo ecuatoriano. ¿Y cuáles son los tres grandes desafíos del presidente, del gobierno del presidente Daniel Noboa? La primera, ver cómo hacen un análisis y un acercamiento con las diferentes bancadas para tener una mayoría mínima que le permita una gobernabilidad adecuada y aceptable, al menos durante los 8 primeros meses de su gobierno. Digo esto porque enseguida empezará ya una nueva campaña de autoridades tanto a la Asamblea como al Ejecutivo. El segundo desafío es cómo logra armar un buen equipo técnico de ministros, asesores, equipos en los territorios, y nos entrega la propuesta y el plan de trabajo que lo ha expresado en los 4 puntos cardinales del país. Y el tercer desafío es que el tiempo es demasiado corto y los recursos presupuestarios son muy limitados, entonces también tiene que verificar cómo atenuar limitaciones y mostrar contundencia, al menos en los ejes principales que requerimos los ecuatorianos. Entonces, ahí con esto yo digo que podríamos iniciar este diálogo un poco más a profundidad y diciendo que me han invitado a participar de algunos diálogos al interior de la bancada de ADN y también de unos conversatorios con el señor presidente. Entonces, he conversado con la jefe de bloque, Valentina Centeno, y la dinámica es que desde las diferentes bancadas hay unos niveles bastante interesantes de diálogo, de acuerdos, y que ojalá eso permita, no que el gobierno del presidente Daniel tenga el control de todos los poderes del Estado, sino que pueda compartir mediante una gobernabilidad un presidente de la Asamblea de una estructura diferente, los miembros del CAL de las demás estructuras, pero todos alineados a responder a las necesidades que tenemos los ecuatorianos de entrada, ¿sí? A esta gran minga. O sea, no perdonaríamos los ciudadanos y no perdonarían los ciudadanos que los asambleístas vayan a confrontar, a bronquear y nuevamente el mismo espectáculo inadecuado, y que no se permita que el gobierno y el Ejecutivo hagan lo que tiene que hacer para controlar y evitar tanta inseguridad, toda esta falta de generación de empleo, dinamización de la economía, contrarrestar todo lo que tiene que ver con este déficit del tema energético y, por supuesto,
este déficit que deja el gobierno pues, en la parte financiera y económica. Giovanni Benítez, usted ha tocado un punto que es crucial, y es la elección de la mesa directiva de la Asamblea Nacional. Con la experiencia que tiene Miguel Ángel Moreta, sabrá que en la mayoría de países preside la Asamblea quien haya obtenido los mayores votos, o en todo caso el que decida la representación que tiene mayores. La bancada con mayor. La bancada con mayor. En este caso es obvio que la Revolución Ciudadana tiene 51 asambleístas con la renuncia de uno de ellos, eran 52. Todavía no sabemos, deje que se instalen y ahí contaremos, haremos bien las cuentas. Pero yo dificulto de que sea un presidente el de la Revolución Ciudadana el que pueda dirigir la Asamblea, ¿no? No creo que sea así, me parece más bien que si bien es cierto tienen un bloque muy importante, estas fisuras del tema del señor Ferdinand Álvarez con el ex vicepresidente van a pasar factura. Se habla de posible 8 o 9 asambleístas desertando de las filas de la Revolución Ciudadana, pero el hecho de tener el mayor número de curules no significa per se que vaya a tener fijo el presidente de la Asamblea. Me parece más bien que van a tener que ceder posiciones para un poco lograr cuotas en la estructuración de las 12 comisiones permanentes y la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional. Ahí básicamente, según las disposiciones de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tendrá que nombrarse el presidente o presidenta, 2 vicepresidentes o vicepresidentas y 4 vocales del Consejo Administrativo de la Legislatura, que básicamente ahí va a estar un representante de la Revolución Ciudadana, alguien de Construye, alguien del Partido Social Cristiano, alguien de ADN, y se habla ya de la composición o conformación de una quinta bancada, me parece que es Alianza Ética y Democrática, alguna cosa así, que estaría liderando, tratando de integrar el expresidente Lucio Gutiérrez, de las informaciones y de los reportes que se tiene. Así que por ahí más o menos iría estructurando. Bueno, tiene 3 nuevos adherentes, ¿no? Así es. Que renunciaron a Construir y pasaron a formar parte de aquellos disidentes de gente buena o algo así. Ajá. De gente buena. Oiga, esto de las disidencias, no sé si ustedes coincidan tanto Giovanni como Miguel Ángel. Si la gente votó por alguien, por una organización, ¿no sería bueno de pronto plantear una modificación de la ley que diga que el que salta de bancada pues se va porque traicionó a la gente que votó por ellos? Para todas las organizaciones, no solo por este caso, para cualquiera. ¿Sería conveniente? ¿Usted qué opina, Giovanni? Más bien, hay experiencias y experiencias, ¿no? Que ya las hemos visto, conocido. Y ese es un tema de amplio debate que en algún momento se ha originado, pero también hay que conocer que ingresan una buena cantidad de asambleístas en representación de estructuras políticas locales, que en este caso las existen, las integran, ¿no? Son elegidos, y que llegan y tienen que definirse pues por una de las bancadas y ahí pues ya es una decisión más bien de con cuál uno puede sentirse más cercano a la propuesta y al programa de trabajo de la producción legislativa, pero también es que si están en números, digamos, en cantidades que no son significativas, pues eso no les permite también llegar a algunos acuerdos y de alguna manera aprobar determinada o no una ley específica, ¿no? Entonces, yo considero que eso más bien debería revisarse en la parte del comportamiento al interior, porque pueda que sigan en una misma bancada, pero su comportamiento no sea el más adecuado. Entonces, yo creo que por ahí pueden darse algunas cosas. Miguel Ángel Moreta, ¿cuáles, desde su punto de vista, serían las presidencias de las comisiones que no va a soltar la bancada del presidente electo? Bueno, yo creo,
Para mí me parecen fundamentales el tema de la Comisión de Fiscalización, esa es absolutamente neurálgica. También el tema de asuntos tributarios es un tema absolutamente transversal al desarrollo del gobierno. De ahí las demás comisiones siendo importantes, muchas de ellas, por ejemplo la de Justicia y Estructura del Estado es absolutamente gravitante porque por allí pasa el grueso de las leyes principales. Después existe otras de gobiernos autónomos, de participación ciudadana, de biodiversidad, seguridad alimentaria, que siendo importantes no tienen la relevancia de la coyuntura con el gobierno de turno. Pero creo que estas son fundamentales. Las tres que usted nombra. Sí, el tema de fiscalización, justicia y estructura del Estado y la de régimen tributario, esas son gravitantes. Todas las demás son absolutamente negociables si se quieren, ¿sí? Eso permite de alguna forma una gobernabilidad interna al interior de la Asamblea Nacional, permite un poco de participación. Lo que habría que esperar es de que quienes estén integrando las comisiones, sobre todo dirigiéndolas, presidiéndolas, ¿sí?, sean gente que realmente responda, porque he conocido presidentes o presidentas de la Comisión de Participación Ciudadana que ni siquiera se reunían, o sea, tanto participaban, ¿no es cierto?, que ni siquiera se reunían y no llegaban a territorio, o sea, pasaban un despacho de la mague, ¿no es cierto?, reuniones para justificar que se han reunido, pero no había aportes, no había insumos, no había proyectos de ley, tratados o recomendaciones de reformas legales que pudieran tener algún origen en las comisiones. Yo estuve los 4 años por mi formación profesional en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y pues cuando terminó el mandato, el mismo presidente, que era un acérrimo correísta como Mauro Andino, terminó agradeciendo y felicitando por el aporte, por el trabajo que le dimos. Sobre todo contribuimos muchísimo en el tema del Código Orgánico General de Procesos, que ahora permite una administración de justicia más rápida en el tema no penal. Estuve en contra permanentemente desde su génesis con el Código Orgánico Integral Penal y les advertí el día 31 de julio del 2013, por escrito les dije, tal como está redactado este proyecto de ley está muy lejos de ser una herramienta eficiente para contribuir a la seguridad ciudadana y a la seguridad jurídica que tanto anhela la población. Va a prestarse para la corrupción, la proliferación de la delincuencia, la impunidad y en algunos casos hasta la persecución. Desgraciadamente el tiempo me ha dado la razón y hoy vivimos las consecuencias de ese desastroso proyecto que fue desarrollado alrededor de darle un hipergarantismo a aquel agente o persona que comete delito, no a aquellos que sufren el ataque del delincuente, en este caso las víctimas, como era lo que yo proponía. Giovanni Benítez, usted planteó 3 puntos importantes: la elección de autoridades, capacidad de diálogo y las leyes prioritarias. ¿Cree que existe voluntad real de llegar a acuerdos? Mire, le comento esto porque públicamente la ex ministra Romo, quien es la cabeza del partido Construye, ha dicho que no tiene absolutamente nada que conversar ni que hablar con la Revolución Ciudadana. O sea, hechos como esos, ¿usted cree que ayudarían a la capacidad de diálogo? Bueno, si le consultaríamos a la otra bancada que usted ha señalado, si desearía dialogar y conversar, tal vez le diría algo similar. Es que hay, de alguna manera, situaciones muy fuertes que probablemente en su momento se vivieron, y especialmente en las cabezas, en los líderes, que no permiten que probablemente los asambleístas puedan llegar a acuerdos mínimos acá. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que pide el pueblo ecuatoriano? El pueblo ecuatoriano pide que las disputas, los desacuerdos, las confrontaciones y los criterios diferentes que se pueda tener, manténganlos, o sea, manténganlos. Pero hagamos esta gran minga para, si hay una ley aprobada que está ahora mismo siendo viabilizada y que no está cumpliendo la función para la cual fue creada, hablemos el Código Orgánico Integral Penal, y necesita una reforma integral, parcial, si hay consenso de todas las bancadas para aquello, ya se pondrán de acuerdo básicamente en alguna situación puntual previo a la aprobación, pero le aseguro que todos están muy interesados
en que esa sea una de las reformas que deben tener prioridad, y especialmente por las condiciones actuales en las que vivimos los ecuatorianos, en que unos se van porque no tienen oportunidad laboral y se buscan por las fronteras de los países sudamericanos y centroamericanos llegar a Estados Unidos, y otros con la visa llevándose sus bienes, sus recursos, su familia, y eso que quieren irse muchos más. Eso hay que evitar, eso hay que prevenir. En todo caso, consideramos que sí hay unos temas súper relevantes, súper importantes, y ahora mismo hay un sentimiento de, manteniendo la notable, grave, fuerte, mínima diferencia con otras estructuras políticas, trabajar para llegar a estos consensos mínimos. Veamos qué es lo que sucede. El primer round será el día de la instalación de la Asamblea y la definición de las autoridades. Pero hablando un poco cercano a lo que estamos viendo desde la óptica del gobierno del presidente Daniel, es que hay una muy buena predisposición de todas las bancadas por trabajar cercano al gobierno y que en ese sentido se permita la gobernabilidad tan aspirada, tan deseada, aunque también hay algunas voces que están buscando reiniciar el juicio político contra el actual presidente Guillermo Lasso, que una vez que se haya retirado, pues podría esto continuar. Personalmente considero que debemos concentrarnos en los problemas actuales, enfocarnos en las prioridades, más allá de cualquier situación con la que no estemos de acuerdo con el actual gobierno, que para nosotros también ha sido un desastre. Da cierta cosita, ¿no? El pensar que en este momento en el que se requiere la unidad de todos, o sea, más allá de las diferencias ideológicas, políticas, de ambos bandos que han exacerbado los odios irracionales. Yo vengo de un país en el que el odio ha destrozado a un país, Venezuela. Es impresionante cómo aún hoy es irreconciliable. O sea, han pasado 2 generaciones y la gente, en vez de acercarse, se odia. O sea, no se aceptan, se rechazan, se combaten, y si se pueden matar, se van a matar. Aquí se va ese mismo camino, con estas acciones, por ejemplo, el de la señora Romo, y dentro de la Revolución Ciudadana, de dirigentes que, si tú tocas a Correa, pues eres un tal por cual y no sirves para nada, y desde el otro lado igual, eres un corrupto, lo que fuera. O sea, conociendo desde dentro la Asamblea Nacional, Miguel Ángel, ¿cree que hay alguna mínima posibilidad de que esas voces discordantes, que son mínimas, pero son las que más suenan, puedan hacerse de lado y lograr los consensos necesarios? Bueno, yo creo que este tema de las confrontaciones irracionales no viene siendo de ahora. Yo me acuerdo en el 98 y 2000 fui asesor del Congreso Nacional y ahí había una mayoría social cristiana, y cuando alguien de la oposición trataba de topar a Febres Cordero, por ejemplo, gritaban y saltaban y decían: con Febres Cordero no te metas, que no sé qué. Y había de todo, ¿no? Cenicerazo y todas esas cosas. Ahora se mantiene más o menos lo mismo, lo que quiere decir que la irracionalidad ha sido una constante. Creo que va a depender mucho de los jefes de bancadas, podría ser algunos liderazgos individuales de los asambleístas electos, y básicamente tiene que girar y tiene que ser el proponente esta gran coalición nacional, el presidente de la República. Va a depender mucho de su liderazgo. Y tiene que en algún momento sentarse y decir: a ver, autoridades electas de la Asamblea, presidente, alcalde, etc., por favor, definamos la agenda legislativa. Este gobierno necesita apoyo en esto. Para mí es sencillo este tema. El asunto de la reforma constitucional o la cesación de la Constitución del 2008 para retomar la de 1998, que es mucho más fácil modificarla, porque la de 2008 tiene demasiados candados. ¿Qué otras se tienen que revisar urgentemente? El famoso Código Orgánico Integral Penal. Lo que yo les dije que iba a pasar ha pasado, y ese Código Orgánico Integral Penal tiene más de 20 proyectos de ley reformatorias que ya están incorporadas. Entonces, una ley es tan desastrosa cuando es parte de demasiados remiendos, demasiadas cosas que se van tratando de corregir en el tiempo, pero que terminan siendo insuficientes. ¿Por qué? Porque se estableció un país hipergarantista para la delincuencia. Los delincuentes de este país tienen defensor público gratis,
tienen el beneficio de la detención provisional. Los defensores públicos gratuitos en todos los países. Sí, pero o no, o sea, ya, detención provisional no más de 48 horas ahora. ¿No? El tema de la prisión preventiva con facilidades para que caduque, el tema de sustitución de medidas, los habeas corpus, las acciones de protección, un montón de cosas. Y en cambio la víctima es la última rueda del coche. Yo siempre dije, tiene que ser la víctima la primera. Que el fiscal y el procesado quieren llegar a un acuerdo y hacer un procedimiento. Sí, señor, pero primero garantice una reparación mínima. Porque resulta que a alguien le asaltan, le roban, le vulneran sus derechos. Sí, el fiscal o la fiscal y el procesado se ponen de acuerdo y claro, una posible condena de 8 años, 10 años se la bajan a 2 y ni se acuerdan de pagar un centavo a la persona agraviada. Ese tipo de cosas tiene que... Además, hace falta también entrar en serios procesos de fiscalización. ¿Qué? Tiene que entrar en proceso de fiscalización, por ejemplo, al tema del Consejo de la Judicatura, qué es lo que está pasando y por qué se permite que estos jueces, ¿no es cierto?, de mala conducta en algunos casos, ¿no es cierto?, sigan haciendo de las suyas y son restituidos, como el de hoy. ¿Y qué pasa? Que cuando un juez libera dolosamente o cometiendo delito a un delincuente craso que está llamado por la Interpol, otras cosas, como Bani Molina, ¿no es cierto? Viene y lo sancionan por prevaricato por 3 años, pero el otro tenía 15 años de condena, 20 años de condena, entonces no hay comparación. Una de las reformas que se tiene que hacer al Código Orgánico Integral Penal o a la nueva ley penal es poner el prevaricato con sanciones fuertes, no solo para los jueces. Un juez quiere perdonar a un narcotraficante avesado que está siendo buscado por la Interpol, pues, y está condenado a 15 años. Bueno, póngale 15 años al juez, ¿no es cierto?, más la ley de extinción de dominio para ver si se atreve a tanto. El fiscal se hace el loco, el desentendido, porque también pasa de eso en este país, ¿no?, que algunos malos fiscales también propician la impunidad porque le dicen al procesado, ¿sabes qué? Acógete al derecho al silencio, di que estabas en tal parte, arma esta coartada, etcétera, cosas. Todo ese tema termina en el desastre de la administración de justicia penal que tiene este país y que tiene que ser corregido. Es más, ni siquiera eso, ¿no? Hay cosas que son más mínimas. El fiscal, al momento de levantar la acusación, pone, voy a poner un ejemplo, mi apellido, Chávez con S. Eso es todo para que salga libre el delincuente. Porque cuando llegue ahí, el abogado defensor dirá, este no es mi defendido. Mi defendido es Chávez con Z y este no es. Y el juez le da la libertad. Cosas como esas. Su análisis es interesante porque es global. No puede haber solo una reforma del COIF o la reforma penal, sino de los... Uno de los temas también gravitantes que se tiene que revisar, y ya mismito, es el tema de, ¿cuáles fueron las medidas o negligencias incurridas para que estemos otra vez en este descalabro energético del país? Janine Nostroza ha dicho de que más lo que ocurre es producto de la negligencia, no haber reparado, dado mantenimiento a unas termoeléctricas y también unas centrales hidroeléctricas contratadas con enorme sobreprecio y alarmante corrupción, que hasta ahora pues costaron cientos de millones de dólares y que no están ni siquiera en funcionamiento, como ha pasado desgraciadamente con el Huachiclatón. Ahí hay tarea para los asambleístas de nuestra provincia. Espero yo que hagan una agenda mínima. Yo la intenté en mi tiempo. Intenté reunirme por 5 ocasiones con los señores asambleístas de la Revolución Ciudadana en ese entonces, sí. A la quinta que me dejaron plantado desistí porque dijeron, una de las agendas mínimas que sí lo hacen los asambleístas azuayos, los manavitas, los de Guaya, etcétera, cosas, porque usted ve, tienen cuotas de poder, tienen más ministros, más subsecretarios, más viceministros, etcétera, cosas, gente que está cercana al poder gestionando recursos para su provincia. Mire usted, si usted hace un comparativo, lo que consiguió de recursos Quevedo frente a Santo Domingo, es enorme diferencia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, puede basar una agenda mínima por la Universidad para Santo Domingo, el tema de la transformación vial. Hay que terminar una vía que parece que es la más larga del mundo porque lleva más de 30 años y no concluye la ampliación. Está el tema de la carretera desde la Sierra Centro, La Tacunga, Siccho, Santo Domingo, que podría empoderar, pero sobre todo el tema de la inseguridad. Todo el mundo, todo ecuatoriano que se respete, este rato clamamos
porque exista un gobierno fuerte, de mano dura, que ponga tras las rejas a la gente que interviene en los grupos de delincuencia organizada. Y yo, como ciudadano de a pie, pido que además también se ponga tras las rejas, o por lo menos bien lejitos del gobierno nuevo, a los grupos de corrupción organizada, porque en este país se repiten los contratistas en los municipios, en las prefecturas, en el gobierno nacional, y es una gran mafia que literalmente se lleva los recursos a dentellada limpia en perjuicio de los intereses de las grandes mayorías. Bien, amigos, vamos a ir a una breve pausa comercial, pero este tema está muy interesante, y al retornar le preguntaremos al asambleísta Giovanni Benítez si es que hay ha existido algún tipo de acercamiento o de coordinación con sus otros 3 colegas que han sido electos a la Asamblea Nacional por Santo Domingo. Ya volvemos. Amigos, estamos conversando con Giovanni Benítez, asambleísta electo, y Miguel Ángel Moreta, es asambleísta de Santo Domingo, sobre un tema muy importante: la posibilidad de lograr la gobernabilidad. El presidente electo y su equipo de gobierno, que está nombrando a ministros, creo que inclusive un bananero es ministro de Agricultura, ¿no? Y si es que eso se va a poder lograr dentro de la Asamblea Nacional, que, como ustedes saben, en el gobierno pasado se produjo un choque tan fuerte, tan grave, que creó un cisma, y hoy tenemos a un presidente que está con un pie afuera porque se salvó de un juicio político porque simplemente decretó la muerte cruzada. O sea, me voy yo y se van los asambleístas. Entonces, ¿qué hacer para que eso no vuelva a suceder? Pero antes de ello habíamos quedado en que había un tema importante, que es necesario que sepamos, ¿no? Porque han sido electos por Santo Domingo, en este caso de Santo Domingo, 4 asambleístas nacionales, de 4 organizaciones políticas diferentes. ¿Será posible que esos 4 asambleístas, si alguno nos está viendo, estoy seguro de que sí, señores y señoras asambleístas que han sido electos, podrían despojarse de sus intereses partidarios, políticos y personales, y por un momento pensar en la provincia? O sea, por lo menos tengan una reunión, y eso es lo que quisiéramos saber. Habíamos quedado en preguntarle a Giovanni Benítez si es que hay algún mínimo de coordinación entre los asambleístas electos. Hace unas semanas atrás me permití convocarlos para la conformación de un comité de seguimiento y gestión acerca del proyecto de la Universidad Estatal de Santo Domingo. No pudieron participar presencialmente, aunque mostraron su intención de apoyarla. Y me he reunido con varias bancadas diferentes y logrando también apertura y cuál es de alguna manera su posición acerca de un proyecto trascendente en este territorio. Y ha sido bastante bien acogido. El día de mañana, por ejemplo, hay un equipo técnico que he invitado porque vamos a revisar la hoja de ruta crítica, cómo está actualmente y todo lo que falta por hacer. ¿Qué falta específicamente en la CENESID? ¿Qué estudios faltan? ¿Qué se han hecho? ¿Cuáles hay que volver de alguna manera a actualizar? ¿Qué tiempo nos tomaría? ¿Cuánto nos costaría? ¿Cuál es hasta el funcionario responsable? Más que el nombre es cuál es el técnico específico que tiene que tratar ese tema y pasarlo al siguiente despacho, al siguiente escritorio. Eso, de alguna manera, eso nos va a ayudar, porque independientemente de cuál sea el asambleísta, cuál sea la autoridad local, cuáles estén conformando la junta promotora, cuál esté de gobernador, cuál esté de presidente, esa hoja de ruta crítica nos va a permitir no volver a cero, no retroceder, que no se estanque. Si la logramos, la voy a presentar en unos 10 días aproximadamente al resto de compañeros asambleístas primero, para que ellos aporten con algunas ideas, sugerencias, y luego lo que buscamos es ciudadanizarla. Porque el rato que ya la ciudadanizamos y la empoderamos con la ciudadanía, ya es una hoja de ruta aprobada por la ciudadanía, y que independientemente de la posición, si viene, no viene, si apoya, no apoya algún asambleísta, esto tiene que darse. Y
Comparto el criterio que en interno hablábamos con Miguel Ángel Moreta. Es decisión política. No hubo decisión política con el presidente Correa. Hubo un apoyo del presidente Moreno, del presidente Lasso, pero no estamos, pues, o sea, no se avanzó, no se hizo. 3 años sin que se haya reunido la Junta Promotora. El 2022 ya no estuvo priorizado el proyecto. 2023 no está priorizado el proyecto. No está priorizado para el año 2024. Pero sí tenemos algo importante. El presidente Daniel Noboa ha dicho, y me lo ratificó un video que me lo envió en esta semana, estando en Europa todavía, me envió un video donde ratificaba el apoyo a Santo Domingo en la universidad. ¿Y qué es lo que buscamos con eso? Que una vez que el gobierno esté instalado, ya ahora decida cuál va a ser el secretario de la CENESID, y quién va a estar en la Secretaría de Planificación. Este proyecto, en esta etapa de transición corta, y una vez que comience ya el nuevo gobierno a operar, este proyecto tiene que estar priorizado y con un presupuesto que no es alto, mínimo, en lo que se requiera, se lo puede ir revisando. Recuerden que hay un problema, de alguna manera, bueno, es una situación especial. El presidente... en este momento el presidente Daniel Noboa tiene que comenzar su trabajo con un presupuesto prorrogado y ese mismo presupuesto prorrogado irá 2024, 2025, porque son etapas sui generis, al menos esta, y eso de alguna manera trae alguna complicación ahora al arranque oficial en la ejecución de su programa de gobierno. Adicional a eso, voy a aprovechar la invitación que se va a hacer efectivamente para hablar de la agenda mínima de la provincia. Y usted hablaba de qué bancada, de qué organización política vas a estar y todo lo demás, o la conformas. Más allá de eso, efectivamente comparto. ¿Qué pasa con la vía Loac-Santo Domingo y la Santo Domingo-Quevedo? ¿Qué es lo que sucede? Una fiscalización al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que presione... Y a las mercedes, los bancos. Ese es un tema mucho más suave, ¿no? Ese es un diálogo con el ministro. Ministro, ¿qué ha pasado ahí? O sea, les va a costar más millones de dólares si lo dejan pasar este invierno y más accidentes, más problemas. Pero hay 2 vías, dos tramos delegados a Prefectura de Pichincha, Prefectura de Santo Domingo, y comparto, es la vía más larga del mundo. Uno de los tramos ya va a llegar a 30 años concesionada, delegada, y los últimos 5 años no han incrementado un solo metro lineal en Pichincha. Y en Santo Domingo, 3 años que se entregó un anticipo al contratista y no se ha movido un solo metro lineal. Entonces, sí hay preocupaciones alrededor de aquello. Pero también la agenda mínima es qué pasa con el repoblamiento ganadero. O sea, Santo Domingo, capital de la carne, Santo Domingo, la mayor feria de comercialización, y hay un déficit, en este caso, de madres a nivel de la provincia y del país. ¿Qué pasa con el proyecto de la plataforma de actividad logística, por ejemplo, que es un proyecto muy importante y sobre todo esencial el tema de la universidad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con el nuevo gobierno como asambleístas también para que una vez que termine el nuevo gobierno, Santo Domingo tiene que estar en mejores condiciones, pues? Y si no, ¿para qué? Entonces, comparto que esto sí es importante y esperemos que depongamos ciertas actitudes, si es que de pronto las hubiera, y que nos convoquemos, que dialoguemos y que nos planteemos con seriedad, con madurez, esta agenda legislativa, esta agenda también de seguimiento a la problemática que tenemos como territorio y a la cual pues yo en los próximos días voy a presentar esta hoja de ruta crítica, y una vez que la ciudadanicemos aspiramos que no vuelva a ocurrir lo que ahora lamentablemente está ocurriendo, que está estancada en uno de los escritorios de un funcionario de la CENESID y que no la va a sacar de ahí sino hasta que reciba una orden, una disposición del secretario ejecutivo de la CENESID, del ministro de esta cartera de Estado, pero él va a esperar que la Secretaría de Planificación la logre priorizar y el Ministerio de Finanzas le coloque recursos. Entonces, si es un tema de decisión política del presidente, y aspiramos y estamos seguros que el presidente, pues, Daniel Noboa, le va a dar la importancia que merece a un ofrecimiento de campaña y que nosotros estaremos ahí para hacer un seguimiento de ahí. En este lapso
breve, corto, en el que va a culminar el mandato que quedó a medias, ¿usted cree que le dé el tiempo para poder, en el caso de la universidad, darle bueno, sí, listo, arrancó la universidad? ¿Es posible? Realistamente. La creación no lo que queremos, o sí, quisiéramos creer de que sí, pero, mire, pero si realmente es posible. Está en la cancha del Ejecutivo, del presidente. Tiene los funcionarios de la Cenecit. De alguna manera el CES, que es el órgano rector de la conformación y la creación de las universidades, también en medida depende del Ejecutivo. Entonces, si hay una decisión política, todo esto ha pasado 6 años y todavía están a medias en la Cenecit, pero con decisión política del presidente y un buen seguimiento, entonces en un año podríamos desempantanar y pasarla de la Cenecit, pasarla al CES y tener ya un informe final, incluido el presupuesto que se requiere para los primeros 4 años de funcionamiento. Y antes que termine el mandato del presidente actual y de las personas que estamos en la Asamblea, es probable que ya la podamos recibir en la Asamblea. Con decisión política sí se puede hacer, pero cuando no hay esa decisión, cuando no hay ese interés y cuando no hay un seguimiento, entonces podrán pasar 6 años más y no saldrá de la Cenecit. Y si tenemos que invitar a la ciudadanía de Santo Domingo, vamos un día a Quito porque se están tardando algunas semanas inadecuadamente, vamos a preguntarles unas 10.000, 20.000 personas de Santo Domingo y vamos a ver qué es lo que sucede. Les aseguro que esa presión ciudadana, positivamente hablando, va a desempantanar cualquiera de estos pequeños inconvenientes que podamos presentar. Pero si no sabemos, si no tenemos una hoja de ruta, si no sabemos cuál es el procedimiento que tiene que ir pasando para su aprobación final, entonces esto es como hago una gestión por ahí, pregunto, voy de vez en cuando a visitar, hago una solicitud de que me presenten información y todos piensan que el proyecto está avanzando cuando realmente el proyecto hace rato ha estado estancado. Uno de esos proyectos importantes de la universidad, no es el único, por eso la agenda mínima de trabajo yo la considero fundamental y espero ese apoyo de las 3 damas asambleístas, independientemente de la estructura orgánica o de la organización política a la que pertenecen. Se ha planteado de parte del presidente Daniel Noboa que en los primeros 100 días va a realizar una consulta para dilucidar sobre el tema económico, administrativo y el de seguridad, ¿no?, entre otras cosas. Miguel Ángel, ¿usted cree que 100 días van a ser suficientes? ¿Se podrá concretar esa consulta? ¿Y si es tan necesaria esa consulta en estos momentos? A ver, yo creo que el presidente necesita mucho tiempo para lograr procesar en la Asamblea Nacional algunas reformas trascendentales y para abreviar tiempos y tener un poco de legitimidad tiene que ir por una consulta popular, es mi criterio. Esa consulta popular puede ser un arma de doble filo, si la utiliza bien, si las preguntas son determinantes, si las preguntas son relevantes y van a tener alguna incidencia en componer el desastre de país que tenemos, va en buena hora. Pero si va con preguntas vacías, con preguntas que no tengan trascendencia y relevancia, simplemente será un tiro al aire. ¿Qué se debe consultar? Creo yo que el tema de la vigencia de la Constitución de 2008 es un tema gravitante. 2, si el pueblo ecuatoriano aprueba, por ejemplo, que se extienda un estado de excepción a nivel nacional durante todo su periodo de gobierno para poder tener facilidad de mover recursos. Acuérdese que este gobierno empieza sin presupuesto aprobado. Lo normal es que hasta noviembre la Asamblea Nacional haya aprobado el presupuesto del siguiente año, en este caso 2024, pero no ha habido asamblea funcionando. Entonces viene con esto en contra. Tendrán que sobre la marcha, ojalá antes de diciembre, tener un presupuesto aprobado y si no los primeros meses del 2024. Entonces, son algunos desajustes técnicos que le van a generar problemas al presidente Noboa. Segundo, no puede ir despacito, él tiene que ir corriendo al trote. Dicho en términos coloquiales de un conductor, tendría que ir de tercera para arriba, porque si no se le va a pasar el tiempo, no puede divagar mucho, tiene que tener un equipo de alta competencia que le prepare las preguntas, que haga un allanamiento, un lobby con la Asamblea, con
la Corte Constitucional, inclusive si fuera necesario, dependiendo del caso, preguntas, y con eso convocar a una consulta popular para tener legitimidad. Hay temas interesantes que se tienen que abordar sobre la marcha. Un tema importante es el asunto del endeudamiento público y la necesaria austeridad que debe tener el Estado. Por ejemplo, debería consultarse si los ciudadanos están de acuerdo en que se quite esta estructura media burocrática de las coordinaciones zonales, que por el caso de Santo Domingo nos ha traído más daños y perjuicios que beneficio alguno. Solo por citar un tema en la docencia, mi ex profesor Cristóbal Yacerga decía, cuando íbamos a Quito estaba más cerca, encontramos los funcionarios y veníamos aprendiendo. Ahora que tenemos que ir a Puerto Viejo, decía en su época cuando seguía trabajando, no los encontramos, no resuelven los problemas y encima les venimos enseñando. Entonces, son cosas de la realidad que a Santo Domingo le han hecho daño y que creo yo que hay que tomar partido, hay que tomar decisiones como para poder gestionar entre todos la transición a que Santo Domingo, de una ciudad muy peligrosa, de una ciudad vacunadora en cuanto a semáforos y radares, se convierta en el nuevo polo de desarrollo y ojalá en el centro de la agroindustria y que permita contribuir con esa canasta de exportaciones no petroleras que tanto necesita el Ecuador para generar divisas, pero también para arreglar el tema de la paz social y la generación de empleo que hace tanta falta sobre todo para nuestros jóvenes. Giovanni, el presidente Daniel Noboa va a entrar a gobernar, va a realizar una consulta y a la par va a estar en campaña. ¿Le dará chance? ¿Por qué le ha dicho que se va a postular a la reelección? Ya lo dijo, pues por eso es que viene la pregunta. Bueno, él ha ratificado a Daniel Noboa que le interesa plantear al pueblo ecuatoriano la consulta popular. Y seguro durante al menos las primeras 2-3 semanas de su gobierno, esto sería probablemente entre diciembre o máximo la primera semana de enero, ya propondría estas preguntas para que en este caso la Corte Constitucional las apruebe. Ojalá estas preguntas, si una vez que ya decida finalmente hacer la consulta popular, concuerdo con la tesis de Miguel Ángel Moreta, que sean preguntas que realmente vayan a resolver acciones fundamentales. Y de una u otra manera, estas preguntas van a estar directamente o proporcionalmente dirigidas de acuerdo a la condición actual de la Asamblea. Si hay una Asamblea que decide con fuerza, firmeza, convicción, generar una gobernabilidad y hacer una agenda legislativa mínima para apoyar a los requerimientos de los ecuatorianos junto al plan de trabajo de Daniel Noboa, seguro algunas preguntas probablemente no sean necesarias, pero o no sean urgentes, tal vez las canalice a través de la Asamblea. Pero el presidente y la Constitución le permiten al presidente desarrollar un sinnúmero de acciones que no tienen necesariamente que depender de la Asamblea. Una vez que la Asamblea le diga, ahí está su presupuesto, comience a trabajar, haga lo que tenga que hacer y ahí están los recursos. Seguro con un déficit presupuestario, seguro tendrá que ir a renegociar la deuda externa, seguro tendrá que ir a buscar recursos internacionales para consolidar diferentes proyectos y propuestas que ha planteado el pueblo ecuatoriano. Pero los ecuatorianos mayoritariamente decidimos que la capacidad, la juventud, la fuerza, la firmeza, la convicción que tiene Daniel Noboa de mejorar las condiciones de este nuevo Ecuador, ¿sí? Le van a permitir que se le dé ese espacio y se le dé ese tiempo para encaminar su propuesta y plan de trabajo. Si de aquí a octubre del próximo año, 12 meses siguientes, vemos los ecuatorianos que Daniel Noboa ha sentado las bases, está controlando la inseguridad, está comenzando la dinamización de la economía, ha traído recursos frescos y ha comenzado a plantear su plan y su propuesta de trabajo, seguro el pueblo ecuatoriano solito le dirá, vaya, ahora sí haga un periodo completo. Pero, caso contrario, habrá que buscar uno nuevo. ¿Usted no votaría por él? Si no cumple. Yo voté, hice campaña por Daniel Noboa en la segunda vuelta y aspiro permitir una gobernabilidad desde la Asamblea. Ahora mismo, con el presidente Daniel tenemos una cercanía bastante interesante. El último diálogo que tuve con él fue a la 1:30 de la mañana.
Claro, allá en Europa es otra hora. Y aquí yo es otra, ¿no? le envío un mensaje y a la 1:30 él más responde, creo que a la madrugada, que tiene un poco más de libertad cuando estaba aquí en Ecuador o cuando está afuera. Pero así hay una cercanía y el objetivo es que logremos identificar problemáticas también en los territorios y específicamente en Santo Domingo que permiten en algún momento ayudar a desempantanar y mejorar las condiciones. Así es que ahora mismo yo quiero y aspiro y espero que le vaya muy bien al presidente Daniel Noboa, porque si le va bien al presidente Daniel Noboa, entonces nos va bien a todos los ecuatorianos, a la inmensa mayoría de los ecuatorianos. Ya veremos de aquí a un año cuál es la decisión del presidente, si es la de reelegirse o no, pero más allá de lo que vaya a pasar de aquí a un año, es qué vamos a hacer. Menos palabras y más acciones y ojalá contundentes para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Bien, hay muchos temas que se pudieran tratar, pero en las próximas semanas, cuando ya esté el panorama mucho más claro, tendremos la oportunidad de volver a reunirnos. Y lo que acaba de decir Giovanni es muy importante. O sea, nadie, así haya votado por otro candidato, creo que desee que le vaya mal a Daniel Noboa, porque al irle mal a él nos va mal a todos nosotros. Como conversábamos antes de iniciar el programa, ojalá a muchos nos tape la boca, porque si es así, entonces estaremos ante la posibilidad de tener la confianza y la esperanza de que esto va a mejorar y va a cambiar. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Vamos a pedirle a Miguel Ángel Moreta que nos envíe su mensaje final y de reflexión antes de que tome posición y se empiece en la guerra cuchillo por las comisiones. Bueno, yo como un ecuatoriano de bien deseo que el presidente tenga la sabiduría, la prudencia y la determinación suficiente y necesarias para construir ese cambio urgente que todos los ecuatorianos aspiramos. El pedido a la Asamblea Nacional es que deje de ser una tarea de conspiración permanente al gobierno de turno y que prioricen una agenda de los intereses de las grandes mayorías de los ecuatorianos, ver por sobre sus agendas personales, cálculos políticos, etcétera, de cosas, y particularmente los asambleístas de Santo Domingo que sean capaces de armar una agenda mínima en la que esté el tema de la seguridad, el tema de la universidad para Santo Domingo, el tema de la transformación vial, el tema de la incursión en la agroindustria que tanto falta hace para que Santo Domingo se convierta en un nuevo polo de desarrollo, y ahí yo creo que se va a ir construyendo de a poco ese Ecuador de oportunidades que desgraciadamente no llegó y no ha llegado hasta ahora y que es necesario inaugurarlo con urgencia. Y en esa línea, por ejemplo, se tiene que garantizar energía barata para el desarrollo de esa incursión agroindustrial, y en eso es importante el Tuachi Pilatón, como lo es el Agoyane en la provincia de Tungurahua, tiene una tarifa diferenciada para los proyectos de desarrollo agroindustrial de su provincia. Ojalá pase lo mismo acá en Santo Domingo y que todos, desde cada rincón, hagamos fuerza y contribuyamos para que al gobierno le vaya bien y la Asamblea haga su tarea. Ojalá que sí. Gracias, Miguel Ángel, muy amable, muy gentil. Giovanni Benítez, un mensaje final previo a su posición formal, que esperemos sea en diciembre, ¿no? Porque... No, en noviembre. En noviembre. Pero hubo una solicitud ante al CNE. Los asambleístas posteriores, el señor Tillería, no sé qué. Ajá. Bueno, mire, primero, mi compromiso con la ciudadanía de Santo Domingo de hacer las cosas bien, de no cometer ninguna acción que llene de vergüenza. Estoy altamente motivado. Voy a la ciudad de Quito y a la Asamblea con todo ese ánimo positivo, y sé que más allá de servir y servir bien a nuestro pueblo y a nuestro país, queremos trascender haciendo bien las cosas. Ayer trabajamos 3 horas con un equipo técnico. Le estamos presentando una propuesta a nivel nacional al presidente que implica una pregunta en la consulta popular, que implica una comisión legislativa, pero también la atribución que tiene el presidente para, de alguna manera, repensar en
en una buena y nueva arquitectura institucional del Ejecutivo, desde la Secretaría de Planificación, del Consejo Nacional de Competencias, que esto constitucionalmente le permite al presidente sin necesidad de pasar por la Asamblea. Y, ¿cuál sería esa pregunta? la pregunta, sí, por supuesto, la pregunta tiene que ver con eliminar el nivel de gobierno regiones, que por 12 años no se ha hecho absolutamente nada. Y en este caso, en la Constitución y en el COTAC indica que las regiones van a tener recursos producto de varias iniciativas. Ya se habló aquí de un tema de las hidroeléctricas. El Tuachi-Pilatón podría ayudar a Santo Domingo, Cantón, provincia y parroquia y Uriquín con una cantidad importantísima de recursos, como ya se lo ha dicho aquí, de otra hidroeléctrica en el país que entrega una cantidad cercana a los 20 millones de dólares a un gobierno local o a veces también en la Amazonía. Entonces, sí se puede mejorar las condiciones en ese sentido. Esperemos de que sea así. Muchas gracias por la invitación. Le deseamos mucho éxito a usted y a los demás asambleístas. Esperemos que esa cercanía de los 3 asambleístas con el presidente sea beneficiosa para Santo Domingo. A ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Los dejamos con el bolígrafo rojo, una entrevista muy especial a quienes representan Galería de Autor. Una sorpresa muy interesante, siempre con Fabio Velastegui. Con nosotros hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao.